Buenos días, hola, os habla Juan Gallego de IberoPistacho. Aquí tenemos el videoconsejo de la semana y daros las gracias por estar ahí. El tema de hoy es el consumo que se está dando a nivel de la Unión Europea. Hablamos muy a menudo, los que estamos en el sector, que harían falta 140.000 hectáreas para poder cubrir la necesidad que existe a nivel de Europa. Y que tenemos en estos momentos en torno a las 20-25.000 hectáreas repartidas en los países en los que se está produciendo, y hay que decir que de estas 20-25.000 hectáreas están produciendo aproximadamente la mitad. Hasta las 140.000 hectáreas hay mucho todavía por hacer, pero la buena noticia es que la demanda no se va a quedar estancada. La buena noticia es que la demanda está subiendo día a día, permanentemente. Igual que hay frutos secos que sí están ya estancados, como pueda ser el cacahuete, como pueda ser la nuez, como pueda ser, por ejemplo, la almendra, aunque está subiendo levemente. El recorrido que tenemos aún en el pistacho es enorme. Quiere decir que la demanda va a estar permanentemente subiendo, la demanda per cápita, cada vez va a haber más gente que quiera comer el pistacho. Eso va a ser algo positivo para nosotros, para los que estamos en el sector. Y si ahora son 140.000 hectáreas las que harían falta para cubrir la necesidad que tenemos, quién sabe, quizás dentro de 5 años en vez de 140.000 hectáreas harán falta o harían falta 200.000 hectáreas, 225.000 hectáreas. Estamos en un sector que está creciendo permanentemente, eso es buenísimo. Tenemos que sentirnos contentos de ello, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo con todo lo que tenemos por hacer, que tanto las empresas que estamos asesorando, que estamos llevando planta de alta calidad al mercado, que estamos comprando la cosecha para darle un valor añadido y potenciando el consumo de lo que es el pistacho español, pero todos, es un conjunto de todos para que esto cada día sea más potente, cada día estemos más situados a nivel mundial y que seamos una fuerza tan grande como pueda ser la fuerza iraní o la fuerza californiana en la que se refiere al pistacho. Bueno, pues daros las gracias una vez más por estar ahí, por seguirnos. Os invito a que paséis a iberopistacho.com, que os registréis, que recibáis información nuestra, que seguro que os va a ayudar. También os invito a que paséis a nuestro canal de YouTube, a nuestro blog, que escribimos artículos que creemos que son de interés para vosotros. Daros las gracias de manera infinita y os deseo que tengáis un buen día. Y mi saludo, el saludo de la empresa, nuestro saludo. Pasadlo pistacho. Chao.